Cuando su suegra desarrolló una enfermedad hepática, la nuera donó voluntariamente parte de su propio hígado. Sin embargo, después de la operación, nadie atendió a la nuera en su cama del hospital. Su marido, Michio, permaneció todo el día en la sala de su madre. Solo por la noche visitaba a su esposa. Resultó que Michio solo quería compartir habitación con ella, sin tener en cuenta que aún no se le había curado la herida. Akemi, dolorida por la herida, rechazó a regañadientes la petición de su marido. El día del alta, Michio y su hermana alegaron compromisos laborales para evitar recoger a Akemi, abandonada a su suerte. Ella cargó con sus maletas hasta casa. La herida de Akemi no había cicatrizado del todo, lo que le provocaba dolores intermitentes. A pesar de ello, se esforzó por preparar una comida completa para el regreso de su marido. Sin embargo, Akemi no esperaba a su marido, sino las demandas de divorcio de su suegra y su cuñada. La suegra exigió a Akemi que firmara los papeles del divorcio, alegando su negativa a mantener relaciones maritales. Akemi explicó inmediatamente que se había sometido recientemente a una operación de hígado y que su herida aún no había cicatrizado. Deseaba aclarar las cosas con su marido en persona. Su suegra le dijo que su hijo ya se había marchado por negocios a Estados Unidos. Así, sin siquiera ver a su marido, Akemi aceptó sin saberlo el divorcio. Anhelaba preguntarle directamente a su marido quién había instigado el divorcio. Con el corazón roto, Akemi intentó explicárselo a su suegra y a su cuñada, con la esperanza de revocar el divorcio. Desafiando el aguacero, Akemi llegó a la casa de su suegra, solo para escuchar a través de la rendija de la puerta, que ella era simplemente un accesorio para el trasplante de hígado. Akemi vio a una mujer extraña sentada a la mesa del comedor. Luego escuchó el llanto de un bebé. Resultó que la mujer que sostenía al bebé era la verdadera nuera de su familia. Su único propósito al acercarse a Akemi había sido conseguir un trasplante de hígado para la suegra. Nunca hubiera imaginado que su marido, su suegra y su cuñada se habían confabulado para engañarla. Sin embargo, Akemi seguía deseando enfrentarse directamente a Michio para preguntarle si todo eso era cierto. Pero Michio se había marchado a Estados Unidos. Akemi hizo innumerables llamadas, pero nadie respondió. Un año antes, la madre de Akemi estaba muriendo de cáncer. Sumida en el dolor, conoció a Michio. Pronto se hicieron amigos y se enamoraron. Cuando su madre falleció, Michio prometió cuidar de Akemi durante el resto de su vida. Al escuchar su promesa, su madre encontró la paz en sus últimos momentos. Fue precisamente esta promesa la que llevó a Akemi a creer que había encontrado a un hombre digno de su compromiso para toda la vida. Poco después de su matrimonio, la madre de Michio fue hospitalizada con una enfermedad hepática que requería un trasplante para sobrevivir. Habiendo soportado recientemente el dolor de perder a un ser querido, Akemi se ofreció voluntariamente a donar parte de su hígado a su suegra. Inesperadamente, el hígado de Akemi resultó ser perfectamente compatible con el de su suegra. Resultó que la familia de Michio lo había planeado de antemano. El día de la operación de trasplante, se estaba produciendo un parto en el quirófano contiguo. Akemi sacrificó parte de su propio hígado para salvar la vida de su suegra, solo para ser abandonada cruelmente después. Sin embargo, el destino le asestó un golpe aún más cruel. Después de ser rechazada, Akemi descubrió que estaba embarazada. Decidió dar a luz y criar al niño sola. Trabajaba a tiempo parcial para ganar dinero mientras enviaba a su hijo a la escuela. Al no poder pagar el alquiler, Akemi fue desahuciada por el propietario. De pie en el puente, se preparó para saltar. Los llantos del bebé interrumpieron sus pensamientos. En ese momento, Akemi encontró a una benefactora en su vida. La tía que vendía flores la acogió a ella y al niño, dejándolos vivir en la floristería. Ahora Akemi trabaja diligentemente para pagarle a la tía. 5 años han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Akemi había salido de su anterior oscuridad, y había comenzado un nuevo capítulo en su vida con su hijo. De repente, un día en la calle, su hijo estuvo a punto de ser atropellado por un coche. La mujer que salió del vehículo no era otra que la esposa de Michio. Entonces Michio salió del coche, frente a la mujer que había donado su hígado a su madre. Michio no pronunció ni una sola palabra de agradecimiento. En cambio, inmediatamente comprobó si su coche había sufrido algún arañazo. Durante 5 años, Akemi nunca había perdido la esperanza. Todavía quería preguntarle a Michio si ella solo había sido una herramienta para él. Michio reprodujo la grabación de aquel entonces. Akemi había donado completamente su hígado a su madre. Resultó que Michio se había acercado a Akemi desde el principio únicamente para salvar la vida de su madre. Nunca había amado a Akemi en absoluto. La piruleta que su hijo acababa de comprar quedó aplastada bajo la rueda del coche. A partir de ese momento, Akemi finalmente dejó atrás su obsesión y decidió buscar venganza. Quemó las fotografías que había guardado durante 5 años y juró hacer pagar a quienes le habían hecho daño, incluidos Michio, su esposa, su suegra y su cuñada. Akemi se tocó la cicatriz del abdomen y se maquilló con esmero. Su camino hacia la venganza había comenzado oficialmente. Al enterarse de que su cuñada se iba a casar pronto, Akemi decidió atacar primero. Este Kouya era el prometido de la cuñada. Akemi intercambió unas pocas palabras con él,
limitándose a mirarlo a los ojos durante un largo momento antes de marcharse. Sabía que Kouya pronto la buscaría. En secreto, deslizó una tarjeta en el ramo que Kouya había comprado. Luego, fingiendo ignorancia, le preguntó si era para su novia. Sin embargo, Kouya nunca lo admitió, ni siquiera cuando se marchó. Cuando Akiko recibió el ramo, descubrió la tarjeta que había dentro. En ella se leía claramente: «Me gustas». Akiko supuso que era una declaración de amor de su prometido, pero Kouya creyó que era Akemi quien le había escrito. Al llegar a casa, Akiko se jactó inmediatamente ante su familia de lo bonitas que eran las flores de su prometido. Incluso tomó fotos y las publicó en sus redes sociales. Sin que ella lo supiera, Kouya estaba justo fuera de la floristería, desesperado por confirmar el contenido de la nota. Akemi, mientras tanto, observaba cada uno de sus movimientos. Aceptó la invitación de Kouya para tomar unas copas. Sin embargo, cuando Kouya entró en la floristería, vio que un hombre se acercaba a Akemi. En realidad, Akemi había orquestado toda la escena. Banri era su entrenador personal en el gimnasio. Con solo un poco de manipulación, él la había buscado con entusiasmo. Al mismo tiempo, Banri servía como instrumento de venganza de Akemi. Era el amante secreto de Tomomi, la esposa de Michio. Banri expresó su deseo de comprar un nuevo traje. Tomomi le aseguró que le transferiría el dinero inmediatamente. Sin embargo, Banri se dio la vuelta y le envió a Akemi una invitación para salir. Esa noche, Akemi volvió a ponerse un vestido sensual. Kouya, con sus deseos despertados, no pudo esperar para preguntarle si el mensaje de la nota era para él. Akemi respondió: «Si te dijera que sí, ¿qué harías?». Desestimó de plano la llamada de su prometida. La pasión de Kouya por coleccionar insectos llevó a Akemi a fingir que compartía ese interés. En el momento álgido de su emoción, Akemi se dio la vuelta abruptamente y se marchó. Para entonces, Kouya estaba completamente atrapado. Solo después de la partida de Akemi respondió a la llamada de su prometida. Akiko esperaba que él le propusiera matrimonio formalmente en la reunión del día siguiente. Aunque parecía complaciente, una inexplicable aversión hacia su prometida se agitaba en su interior. De camino a la reunión al día siguiente, Akiko exigió a Kouya que se deshiciera de los insectos. Akiko había convocado a sus familiares y amigos, esperando que su prometido le propusiera matrimonio públicamente. Sin embargo, justo cuando Kouya estaba a punto de hablar, Akemi pasó de repente con un paraguas. Su mirada se fijó en ella al instante. En el momento en que Akemi giró la cabeza, una sola mirada fue suficiente para que Kouya tomara una decisión. Inmediatamente se puso en marcha en busca de Akemi. Mientras tanto, Akiko se había convertido en el hazmerreír de la reunión. Al ver la llamada de Kouya, Akemi supo que Akiko debía de estar sufriendo terriblemente. Ese día, Tomomi fue al gimnasio para encontrarse con su amante secreto. En cambio, lo descubrió abrazado íntimamente a otra mujer. Pero al reconocer el rostro de la mujer, sintió un escalofrío instantáneo recorriendo su espina dorsal. Era la exmujer de su marido. Akemi abandonó toda pretensión y la observó con una mirada divertida. No hacía mucho, Michio visitó la floristería de Akemi, alegando que había venido a comprar flores para su madre. Sin embargo, no dejaba de mencionar asuntos relacionados con el hígado. Akemi recordó al instante el precio que había pagado 5 años antes, y la herida le empezó a doler de forma insoportable. Ver el ramo que Michio había elegido no hizo más que aumentar su sensación de ironía. Era la cresta de gallo que había utilizado para declararse en aquel entonces, símbolo de amor sincero. Ahora Michio pretendía utilizarla simplemente como decoración para la oficina. Akemi envolvió rápidamente el ramo. No era el momento óptimo para vengarse de Michio. Sin embargo, Michio no tenía intención de dejarla escapar. El casero seguía sin saber nada de su relación, pero podía ver que Akemi estaba en un estado terrible. Decidió en privado que nunca permitiría que Michio volviera a hacer daño a Akemi. De vuelta en su oficina, Michio sintió una oleada de satisfacción al recordar la actitud de Akemi. Tras su inesperado encuentro, envió inmediatamente a gente a investigar discretamente. No solo descubrió la residencia de Akemi, sino que también se enteró de que ella se estaba vengando de su familia. Akemi no podía comprender cuál era el verdadero propósito de Michio, pero no iba a detener su búsqueda de venganza. A continuación, arruinaría la reputación de Tomomi, sabiendo que Banri era ahora la persona más importante en la vida de Tomomi. Su primer movimiento fue alejarlo de ella. Se acercó deliberadamente a Banri delante de Tomomi, no solo para que Tomomi sintiera que le arrebataban poco a poco a su amado, sino también para presenciar el estado de nerviosismo de la otra. Tal y como había previsto, Tomomi pronto vino a buscarla. Quería saber por qué Akemi estaba allí. Ver a Tomomi nerviosa la deleitó de verdad. Tomomi, por su parte, estaba completamente desconcertada por la presencia de Akemi. Estaba desesperada por saber cuál era la naturaleza de la relación de Akemi con Banri. Banri solo podía fingir desconcierto y explicar que Akemi era simplemente una recién llegada a la tienda. Desde luego, no quería perder su fuente de ingresos por culpa de Akemi. Sin embargo, la reacción de Tomomi le seguía haciendo sospechar. Empezó a sospechar que Akemi se estaba acercando a él deliberadamente. Justo cuando había conseguido apaciguar a Tomomi, recibió un mensaje de Akemi aceptando su cita. De repente, se le ocurrió un plan. Al regresar a la floristería,
Akemi descubrió que su casero también estaba presente. En los últimos días, él había estado haciendo compañía a su hijo, ganándose poco a poco su afecto. Su humor le había devuelto una sensación de alegría que había olvidado hacía mucho tiempo. Sin embargo, la llamada de Kouya interrumpió su paz. Desde que había interrumpido la boda de Akiko, él la había estado acosando sin descanso. Últimamente, ella lo había evitado siempre que había podido, pero no había previsto que Akiko, con la ayuda de su malvada suegra, se recuperaría tan rápidamente de su difícil situación. Aprovechando el orgullo de Kouya, Akiko fingió vulnerabilidad en público, impulsado por la frialdad de Akemi. Él finalmente optó por la reconciliación. Ahora, vestida con un estilo inocente, Akemi llegó al lugar de su cita con Banri. Su intención era que Tomomi sintiera la agonía de perder a un ser querido. Akemi sabía que a Banri le gustaban las chicas de aspecto inocente. Por lo tanto, mantuvo un aire de inocencia en todo momento. Justo cuando las emociones de Banri alcanzaron su punto álgido, ella fingió recibir una llamada urgente del gerente de su tienda. En realidad, estaba observando la reacción de Banri. Banri se ofreció inmediatamente a llevar a Akemi a casa. Después de algunas negativas corteses, Akemi aceptó. Cada movimiento que hacían era vigilado por los espías de Michio. Al pasar por la floristería, Banri no se detuvo, sino que aceleró hacia las afueras. La compostura de Akemi se desmoronó. Insegura de las intenciones de Banri, solo pudo alegar que tenía un asunto urgente en la tienda. Pero Banri no la dejó escapar tan fácilmente. Declaró que no le importaba Tomomi. Akemi rompió a sudar frío. ¿La habían descubierto? Quería saber qué había dicho Tomomi. En cambio, Banri comenzó a tocarla. Mientras tanto, el casero y el florista estaban cada vez más preocupados. Era hora de recoger a los niños. Pero Akemi no había regresado. No contestaba al teléfono, lo que aumentaba su preocupación. De repente, el casero recordó haber visto a alguien parecido a Akemi en un coche que pasaba por delante de la floristería. Inmediatamente se fue en bicicleta a buscarla. Mientras tanto, Michio se quedó mirando las flores que había comprado y empezó a destrozarlas. La destrucción de las flores parecía presagiar el trágico destino de Akemi. Akemi había escapado por los pelos de ser violada por Banri. Aprovechando la oportunidad, huyó. Banri se abalanzó para agarrarla. En el momento crítico, apareció el casero y la rescató. Ante la preocupación del casero, ella parecía profundamente angustiada. Akemi no quería involucrar a personas sin importancia, pero no sabía que el casero se convertiría en el arma más poderosa para vengarse. Al recordar el terror de haber sido inmovilizada por Banri, sintió un inmenso arrepentimiento. Hacía tiempo que había decidido irse al infierno, pero vaciló en el momento crucial. Para compensar su error, Akemi se acercó de nuevo a Banri. No solo se volvió más proactiva, sino que aprovechó la oportunidad para confesarle sus sentimientos a Banri, afirmando que se había ido porque había oído que Tomomi estaba asustada, ya que Tomomi la había reprendido recientemente. La repentina declaración de amor de Akemi hizo que la mente de Banri divagara. Incluso parecía distraído mientras acompañaba a Tomomi. Tomomi supuso que Banri estaba descontento por su falta de compromiso, sugiriendo que tomaran las cosas con calma. Banri se preguntó si Michio no estaba enfadada en absoluto, solo para que Tomomi revelara que Michio nunca se había fijado en ella. Al ver que Banri seguía distraído, ella fingió negarse a apagar el teléfono móvil. Solo entonces Banri se animó y declaró que no podía vivir sin ella. Tomomi finalmente se alegró, sin saber que los pensamientos de Banri estaban en otro lugar. Mientras estaba en el trabajo, el gerente de Akemi la envió de repente a entregar flores a un cliente, alegando que eran para una fiesta de compromiso. Pero al llegar al hotel, Akemi oyó que alguien la llamaba. Resultó que Michio ya había adivinado su plan de venganza después de ver las fotos de Akemi contactando con Kouya, y hoy era precisamente el día del compromiso de Kouya y su hermana. El pedido del ramo tenía como objetivo mostrarle a Akemi que todos sus esfuerzos eran inútiles. Kouya ahora caminaba inquieto de un lado a otro. No esperaba encontrarse con Akemi en una ocasión así. Al ver las expresiones serenas de todos, la herida abdominal de Akemi le empezó a doler de forma insoportable. Mientras huía desorientada, Michio la persiguió. Nunca imaginó que Michio hubiera descubierto todo su plan. Su única esperanza ahora residía en el anciano al que había rescatado días antes. Para devolverle a Akemi el favor de haberle salvado la vida, decidió ayudarla a vengarse. No solo había investigado en privado a la familia de Michio, sino que ya había ideado un plan. Se dio cuenta de que la madre de Michio se parecía mucho a su primer amor, y pensó en utilizar eso como punto de partida, aunque Akemi quería mantener al caballero al margen. Sus insistentes súplicas acabaron convenciéndola y aceptó su ayuda. En ese momento, recibió la llamada de Kouya. Con el ánimo del caballero, pulsó el botón de respuesta. Esta vez no huiría, aunque eso significara precipitarse al abismo. La familia Michio pagaría el precio. Kouya quedó con ella para el día siguiente. Sin dudarlo, ella aceptó. Se preguntaba cómo explicaría Kouya las cosas. También se preguntaba si, incluso a cualquier precio, el descubrimiento de su plan por parte de Michio podría realmente obstaculizar su venganza. De vuelta en la tienda, el propietario se acercó de nuevo, recordando el incidente anterior. Se sentía incómoda al enfrentarse a él. El gerente de la tienda intervino para aliviar la incomodidad.
sugiriendo que llevaran a los niños al parque. Después de todo, no quería que Akemi se sumergiera en la agonía de la venganza. Al ver al casero y a los niños tan felices juntos, de repente sintió una oleada de calidez. Durante un descanso, se disculpó por el incidente anterior. Inesperadamente, el casero se ofreció a ayudarla de nuevo, pero ella realmente no quería que se involucrara y volvió a negarse. Sin embargo, para su sorpresa, él de repente le confesó sus sentimientos. Tomomi fue al gimnasio para buscar a Banri, pero Banri quería romper con ella. Le dijo que ya tenía a alguien que le gustaba. Descubrir que esa persona era Akemi fue totalmente insoportable. ¿Cómo se atrevía ese tonto, al que ella y su marido habían planeado quitarle el hígado, a robarle a su amado? Después de que Akemi fuera expulsada hace años, notó que Michio había cambiado, aunque exteriormente seguía mostrándose cariñoso con ella. En realidad, no la había tocado ni una sola vez en todos estos años, así que volcó todo su afecto en Banri. Ahora Akemi le había arrebatado a Banri. ¿Cómo no iba a odiarla? En realidad, Akemi fue testigo de toda la escena. Akemi era fundamentalmente bondadosa. Incluso su venganza no era más que un simple ojo por ojo. Solo al descubrir las acciones de Tomomi se dio cuenta de lo ridículos que habían sido sus propios motivos. El tendero, incapaz de soportar el daño a la reputación de su floristería, enfermó y se acostó en cama. Esto dejó a Akemi sintiendo no solo remordimiento, sino una furia abrumadora hacia Tomomi. Para reabrir la tienda, ella misma arrancó cada uno de los carteles difamatorios. El contraataque de Tomomi la pilló desprevenida. Nunca imaginó que Tomomi le echaría el guante a Banri. Además de calumniar a Banri por abusar de su posición para aprovecharse de los aprendices, Tomomi aprovechó la influencia de su familia para presionar al gimnasio. Banri se convirtió en un peón sacrificeable en esta venganza. Esto hizo que Akemi se diera cuenta de que su falta de poder y conexiones significaba que no tenía ninguna posibilidad contra ellos. Debía adquirir la fuerza necesaria para enfrentarse a ellos. En ese momento, el casero apareció inesperadamente. Akemi conocía los sentimientos que él sentía por ella. En alguna ocasión había fantaseado con vivir con él. Su compañía durante los últimos días había despertado su corazón. Pero ahora ya no había vuelta atrás. Así que le confesó todo al casero. Esa noche, Akemi envió un mensaje a Kouya para quedar con él al día siguiente en el hotel. No hacía mucho. Kouya había ido a la floristería a buscarla. Akemi descubrió que Kouya también provenía de una familia prominente. Su matrimonio con Akiko había sido una unión concertada por necesidad. Al principio, conmovida por el afecto genuino de Kouya, había sentido un destello de compasión. Ahora, sin embargo, él era la herramienta perfecta para su venganza. Mientras tanto, el plan del hombre mayor avanzaba sin problemas. La madre de Michio era profesora de baile. Kazuya utilizó el pretexto de reservar clases para acercarse a ella. Luego, con un cortejo mesurado, la atrajo paso a paso hacia la trampa que había tendido. Esa noche, el propietario estaba discutiendo negocios con un cliente en el hotel. Al salir, vio inesperadamente a Akemi. Cuando se acercó, vio a Akemi con el brazo enlazado al de Kouya. Sintió como si fuera a romperse en pedazos. Akemi tampoco esperaba verlo allí, pero ya había tomado una decisión. Tenía que llevar esto hasta el final. Akemi se volvió a aplicar su llamativo pintalabios. Tenía que admitir que una fugaz duda había cruzado por su mente. Pero mientras se quitaba la ropa y se tocaba la cicatriz de Mercedes en el abdomen, recordando cómo la habían engañado para que se casara y la habían traicionado, solo le quedaba un odio abrumador hacia esta familia. Si eso significaba que estas personas recibieran su justo castigo, ya fuera ser despreciada por todos o caer en la ruina total, estaría encantada de dar ese paso. El casero regresó aturdido y en estado de shock. No había imaginado que Akemi llegaría tan lejos para vengarse. Mientras tanto, la noticia de la relación entre Akemi y Kouya llegó a oídos de Michio. Esto no solo le aseguraba el poder de la familia de Kouya, sino que también le robaba la felicidad a Akiko. Pronto, Akiko recibió la llamada de Kouya para romper con ella. Al principio, pensó que estaba bromeando, pero cuando la llamada terminó abruptamente, se dio cuenta de que todo era cierto. Corrió a la empresa exigiendo una explicación. Sin embargo, la respuesta de Kouya la sumió en un abismo helado. Al principio, él había querido preservar su dignidad, limitándose a decir que no eran compatibles, pero su orgullo herido la llevó a amenazar a Kouya. Si él insistía en terminar la relación, ella haría que su hermano destruyera su empresa. Esto solo sirvió para despojar a Kouya de cualquier remordimiento que le quedara, dejándole con nada más que repugnancia. Su humillante actuación fue presenciada por Akemi, que se encontraba cerca. La emoción de la venganza era embriagadora, pero ella seguía sin saber que Michio ya había obtenido los resultados de la prueba de paternidad. Desde que se reunió con Akemi, Shiro había llamado su atención. En secreto, hizo arreglos para que alguien obtuviera un mechón de pelo de Shiro. Sin embargo, antes de que pudiera saborear este descubrimiento, vio fotografías de Akemi y Kouya entrando en una habitación de hotel. Una furia abrumadora se apoderó de él. Incluso le colgó el teléfono a su hermana cuando ella lo llamó para confiarle sus problemas. No podía aceptar la traición de Akemi. Después de todo, la había amado profundamente. Mientras tanto, Tomomi se preparaba para declararle la guerra a Akemi. Primero,
manipuló las circunstancias para despojar a Banri de todo, y luego apareció para ofrecerle ayuda. Atraído por el dinero, Banri finalmente decidió someterse a la influencia de Tomomi. Al ver que Banri volvía a su lado, visitó inmediatamente la floristería de Akemi. Tomomi le informó a Akemi que, a partir de entonces, Banri trabajaría en un club privado exclusivo, donde ella nunca más tendría la oportunidad de interactuar con él. Luego le entregó una propina, humillando a Akemi como una indigente sin un centavo. Aunque Akemi parecía furiosa, por dentro estaba encantada. No había previsto que Tomomi cayera directamente en la trampa que le había tendido. Después de que la dejaran, Akiko ahogaba sus penas en la bebida día tras día. Antes, solo había codiciado los orígenes familiares de Kouya, pero ahora se daba cuenta de que su corazón hacía tiempo que le había robado el corazón. Justo cuando se disponía a enviarle un mensaje para intentar recuperarlo, vio un mensaje. Esto la llevó a descubrir algo intrigante. Mientras tanto, Tomomi y los demás estaban cenando en un restaurante. Banri sintió de repente curiosidad por Michio y se preguntó por qué Tomomi se había casado con él. Tomomi le explicó que era por los ojos de Michio. Su mirada nunca mostraba ni una pizca de sonrisa. Precisamente esa cualidad había despertado su instinto protector. Sin embargo, en todos esos años, no había conseguido abrir el corazón de Michio. Se sentía completamente agotada. Afortunadamente, había conocido a Banri. Mientras hablaba con profunda emoción, Tomomi se sintió conmovida. Sin embargo, justo cuando se besaban, el sonido del obturador de una cámara los interrumpió abruptamente. Nadie se percató de que Akemi acechaba detrás de la pecera. Llevaba todo el tiempo siguiéndolos. Al verlos entrar en el restaurante para parejas, inmediatamente envió un mensaje a Akiko a través de las redes sociales acusando a Tomomi de infidelidad. Sabía que Akiko necesitaba desesperadamente una válvula de escape para su frustración. La escena que tenía antes sí la llenaba de satisfacción. Las cosas con Kazuya también iban viento en popa, aunque la madre de Michio sospechaba inicialmente que había motivos ocultos. Su sincera confesión finalmente convenció a la mujer, que llevaba mucho tiempo soltera. Todo se desarrolló exactamente como Akemi había planeado. Este momento marcó el inicio oficial de su plan de venganza. Akemi estaba finalmente lista para atacar a la malvada suegra. La idea de que su propio hígado residiera en el cuerpo de esa mujer hacía que Akemi deseara arrancárselo y quemar el cadáver. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de lograrlo, Kazuya intervino. Toda esta secuencia no era más que una estratagema ideada por la pareja para atraer a la madre de Michio a su trampa. Poco antes, Kazuya había logrado captar su atención. A continuación, deliberadamente mostró afecto por otra mujer en su presencia. Este marcado contraste la hizo sentir incómoda al instante. Sin embargo, estas tácticas por sí solas no eran suficientes para asegurarla. Por lo tanto, orquestaron un heroico rescate, logrando que ella se lanzara a sus brazos. Ni siquiera había respondido a la llamada de su hijo. Sentado a la mesa del comedor, Michio oyó el tono de ocupado de su teléfono. Al instante, esos dolorosos recuerdos resurgieron. Su madre solía marcharse con diferentes hombres, encerrándolo en casa. Su cena siempre era pan frío. Había pensado que al crecer ella finalmente se quedaría a su lado. Ahora se daba cuenta de que seguía sin arrepentirse. Michio sabía que Akemi estaba detrás de todo. Su informante le había comunicado hacía tiempo sus planes. Aferrándose a los resultados de la prueba de paternidad, decidió arrebatarle el niño a Akemi. Mientras tanto, Tomomi se encontraba en un estado lamentable. Desde que Akiko descubrió su aventura, la bombardeaba a diario con peticiones de dinero. Al principio, pensó que una suma global resolvería el asunto. No sabía que Akiko la había marcado como una fuente de ingresos, para descargar su ira contra su hermano y adormecer el dolor de la ruptura con su prometido. Akiko pasaba los días comprando en boutiques de lujo. Tomomi se llevó a Banri a un hotel, con la esperanza de descargar su frustración acumulada. Pero Akiko volvió a llamar, exigiendo dinero. Temiendo que Michio se enterara, accedió inmediatamente. Sin embargo, Banri llevaba días reprimiendo sus sentimientos y no estaba dispuesto a dejar que Tomomi se marchara tan fácilmente. En cambio, Tomomi lo empujó al suelo. Al regresar a casa cargada de compras, Akiko se enfrentó a las burlas mordaces de su madre. ¿Ya has ligado con otro objetivo?, se burló. No dejes que se te escape como hizo Kouya. El buen humor de Akiko se desvaneció al instante. Furiosa, tiró sus nuevas compras al suelo, negándose a soportar el dolor sola. Quedó en volver a reunirse con Tomomi. Esta vez, sin embargo, Tomomi vino preparada para escapar de las garras de Akiko. Ya había terminado con Banri. Su visita era para poner punto final. Al ver que las pruebas habían desaparecido, la furia reprimida de Tomomi estalló. Se burló de los orígenes de Akiko, llamando a la niña sin padre, alguien que solo recurría a su hermano cuando surgían problemas. Tal incompetencia merecía ser abandonada. Akiko perdió los estribos por completo. Agarró un vaso de agua y se lo lanzó a Tomomi. Entonces se enzarzaron en una violenta pelea. Akemi fue testigo de todo ese vergonzoso espectáculo. Llevaba días vigilando a la pareja. Nunca imaginó que resultarían mucho más entretenidos de lo que había previsto. Antes incluso de que ella interviniera para acelerar las cosas. Ya habían llegado a ese punto. En ese momento, Akemi sintió una alegría como nunca antes había sentido. Bajo su manipulación encubierta,
Banri subió el vídeo de Tomomi a internet, como represalia por su frialdad. Las escandalosas imágenes rápidamente atrajeron una gran atención en internet. Y algunos internautas incluso desenterraron los datos personales de Tomomi. Así, la noticia de la infidelidad de Tomomi se extendió como la pólvora. La madre y la hermana de Michio también vieron el vídeo. Al ver el resultado de su obra, Akemi saboreó una sensación de euforia sin precedentes. Al ver el estado de locura de Akemi, el tendero finalmente no pudo soportar verla hundirse más en el fango. Recurrió al propietario para que rescatara a Akemi de esa situación. En cuanto a Tomomi, su reputación quedó por los suelos. Le confesó todo a su marido. Michio, sin embargo, se mantuvo impasible y solo le sugirió que se fuera a Estados Unidos por un tiempo. Solo entonces se dio cuenta de que Michio nunca la había amado de verdad. Michio vio a Tomomi firmar los papeles del divorcio, y su plan de años finalmente se hizo realidad. Consiguió la mitad de las acciones de Tomomi en la empresa sin ningún problema. Nunca había sentido el más mínimo afecto por Tomomi. Fue solo con la llegada de Akemi cuando encontró a la primera mujer que realmente le gustaba. Al principio, puede que fuera solo por el hígado de Akemi. Sin embargo, a través del contacto frecuente, la inocencia y la amabilidad de Akemi poco a poco le llegaron al corazón. Era un sentimiento que había anhelado durante mucho tiempo, pero que nunca había encontrado en su madre. Sin embargo, por la salud de su madre y el poder que tanto le había costado conseguir, Akemi se convirtió en el sacrificio. Su siguiente tarea era hacer que Kouya se echara atrás. Kouya no había visto a Akemi desde su aventura de una noche. Su teléfono permanecía apagado, lo que le llevaba a ahogar sus penas en alcohol. De repente, unos pasos resonaron detrás de él. Supuso que Akemi había venido a buscarlo, solo para descubrir que era un hombre. Justo cuando se desesperaba, el desconocido habló. Pronto, Akemi se enteró del divorcio de Michio. Kazuya había conseguido convertir a la madre de Michio en una tonta enamorada, tal y como había planeado. Su siguiente paso era casarse con ella, para liberar a Akemi de su búsqueda de venganza. El tendero ideó un plan, hacer que Akemi pasara tiempo con el niño, y luego dejar que el casero se colara en su vida. Habiendo perdido a su propia hija de forma inesperada, hacía tiempo que consideraba a Akemi como su propia hija. No podía soportar la idea de que Akemi viviera únicamente para vengarse. Sin embargo, Akemi no había ido muy lejos cuando Michio llegó en su coche. El casero, al fin y al cabo, había llegado un paso demasiado tarde. Al ver a Akemi subir al vehículo de Michio, solo pudo perseguir el coche con impotente frustración. Akemi no entendía por qué Michio la había buscado, pero, por el bien del niño, no tuvo más remedio que seguirlo. Después de comer y beber, el pequeño necesitaba ir al baño. Michio hizo que el camarero se llevara al niño a propósito. Siempre había sabido del plan de venganza de Akemi. Para él, no era más que un juego, y el hecho de que Banri publicara el vídeo en internet le había asegurado acciones en LK Group. Akemi nunca imaginó que su venganza acabaría sirviendo a los fines de Michio. Por fin se reveló la razón por la que Michio le quitó el hígado a Akemi. Nunca imaginó que una persona pudiera tener una personalidad tan retorcida. Tras la muerte accidental de su padre, la madre de Michio recurrió a la prostitución para mantener a la familia. A menudo dejaba al niño solo en casa. Con el tiempo, esto fomentó un intenso complejo de Edipo. No fue hasta que confirmó su relación con Tomomi cuando el demonio que llevaba dentro se desató por completo. Cuando su madre y su hermana descubrieron que Tomomi era la heredera del grupo LK. La idea de que casarse con ella significaría escapar de esa miserable choza de 20 metros cuadrados, hizo que de inmediato miraran a Michio con un nuevo respeto. Fue precisamente esa mirada de admiración la que permitió a Michio saborear por primera vez el poder del dinero. Para cumplir con las expectativas de su madre, Tomomi pronto quedó embarazada. Sin embargo, justo cuando se preparaban para casarse, la madre de Michio fue trasladada de urgencia al hospital con insuficiencia hepática aguda. El diagnóstico vino acompañado de un aviso de estado crítico, sin un trasplante de hígado rápido. Su madre solo tenía 3 meses de vida. Sin embargo, el hígado de ninguno de los dos hermanos cumplía los criterios para el trasplante. Habiendo conseguido por fin la atención de su madre, solo para que ocurriera esto, Michio se sintió completamente desesperado. Fue entonces cuando conoció a Akemi. Por primera vez, Michio se encontró con una chica con una personalidad altruista. Ella ejerció una poderosa atracción sobre él. Pronto se convirtió en un habitual del bar, esperando la próxima aparición de Akemi. Sin embargo, no había previsto que Akemi también procedía de una familia monoparental. Esta estructura familiar compartida profundizó su afecto, lo que le llevó a buscar un entendimiento más cercano. Al saber que Akemi había abandonado la universidad después del instituto, para cuidar de su madre, que estaba postrada en cama de forma crónica, supuso que ella compartía su dolorosa existencia, pero la realidad demostró lo contrario. La madre de Akemi la colmaba de un afecto inquebrantable, lo que le daba fuerzas para abrazar la vida. Este marcado contraste en las circunstancias alimentó el resentimiento de Michio. Se negaba a creer que una familia monoparental pudiera encontrar la felicidad. Por lo tanto, decidió desenmascarar la falsa fachada de Akemi. Para su sorpresa, toda la familia de Akemi era compatible con el hígado de su madre para el trasplante. Sin embargo, en lugar del cuerpo agotado de su madre,
Él codiciaba el hígado sano de la propia Akemi. Inmediatamente le propuso matrimonio, aunque a Tomomi le pareció inaceptable cuando se enteró. ¿Cómo podía una mujer embarazada obstaculizar sus planes? Prometiendo divorciarse de Akemi una vez que obtuviera el hígado, Tomomi finalmente aceptó, para asegurarse la donación voluntaria del hígado de Akemi. Ideó una estratagema con su hermana. La bondadosa Akemi picó, como era de esperar, para evitar complicaciones futuras. Grabó el consentimiento de Akemi para donar. Al saber que Michio había conseguido un hígado, su madre lo abrazó con alegría. Esto le produjo a Michio una indescriptible sensación de satisfacción. Sin embargo, nunca imaginó que Akemi, a punto de ser engañada para donar su hígado, seguiría pareciendo feliz. Esto era totalmente insoportable para Michio. Lo que nunca anticipó fue que, 5 años después, Akemi seguía aferrada a la ilusión de que todo había sido un malentendido. Tal tontería le divertía. Para destruir por completo a Akemi, le puso la grabación de hacía años. Después, dispuso que alguien vigilara los movimientos de Akemi. Al principio, solo quería observar su reacción al descubrir la verdad. Sin embargo, nunca imaginó que descubriría fotografías de ella con Kouya. Esta visión lo llenó instantáneamente de emoción. Tras divorciarse de Tomomi, buscó ansiosamente a Akemi y le propuso matrimonio una vez más. Si se atrevía a rechazarlo, la amenazó con quitarle a su hijo, tal y como le había quitado el hígado. Mientras visitaba una exposición de arte infantil, el casero descubrió el cuadro de Chiro. Ver su propio rostro representado en él le produjo un escalofrío. Sospechaba que Michio estaba utilizando a Chiro para chantajear a Akemi. Decidido a enfrentarse a Michio, intentó obligar a Akemi a casarse. Michio declaró sin rodeos que sabía que Chiro era su hijo. Sin embargo, no hizo ninguna demanda irrazonable. En cambio, instó a Akemi a considerar el futuro del niño desde la perspectiva de una madre. Con su riqueza y sus conexiones, podía ofrecer a Chiro muchas más oportunidades. Cuando Michio era joven, su madre solía traer a casa a hombres desconocidos. Para entender por qué lo hacía, se convirtió en el graduado en psicología más destacado de la Universidad de Tokio. Por lo tanto, conocía perfectamente las vulnerabilidades de una madre. Además, llevar a Akemi a este restaurante tan caro era precisamente para que Chiro probara el sabor de la riqueza. Efectivamente, después de eso, Chiro pedía con frecuencia comer en este restaurante, pero los ingresos de Akemi simplemente no podían permitirse los precios de allí. Así que, por primera vez, le gritó a Chiro. Sin embargo, las palabras de Michio resonaban como una pesadilla en su mente. Akemi se confió a la gerente del restaurante, con la esperanza de que ella pudiera aconsejarle sobre el curso de acción adecuado. Las dudas comenzaron a carcomerla. ¿Era realmente apta para ser la madre de Chiro? La gerente, consciente de que Michio no era bueno, instó a Akemi a mantenerse firme en su decisión original. El propietario, sospechando que Michio estaba utilizando a la niña para manipular a Akemi, dejó de ocultar su identidad como rico heredero. Con el pretexto de unas negociaciones comerciales, se enfrentó a Michio, exigiéndole que dejara de interferir en la vida de Akemi. Esa noche, Michio llamó a un investigador privado y le exigió que separara rápidamente a Kouya y Akemi. En cambio, descubrió fotografías de su madre con Kazuya, para ayudar mejor a Akemi a criar al niño. Kazuya utilizó el pretexto de iniciar un negocio para engañar a la madre de Michio y sacarle 20 millones de yenes. Inicialmente tenía la intención de fingir que se negaba, pero las palabras de la madre de Michio despertaron su compasión por Michio. Posteriormente, transmitió esta información a Akemi. Era la primera vez que Akemi no sentía alegría por el éxito de su venganza. En ese momento llegó el casero. Ya se había enterado de la situación de Akemi por el gerente de la tienda. No podía permitir que Akemi cayera de nuevo en la trampa de Michio, así que le reveló su encuentro con Michio. Creía que Michio no había reflexionado realmente sobre sus errores del pasado. No quería que Akemi se viera envuelta de nuevo con un hombre así. Akemi tampoco quería que él se viera envuelto en la vorágine entre ella y Michio. El regreso de Chiro del colegio les obligó a dejar el tema. Mientras tanto, Kouya se enteró por el detective privado de que Akemi lo había utilizado como herramienta para su venganza. Buscó a Akemi para enfrentarse a ella, pero antes de que pudiera hablar, Akemi lo interrumpió. Akiko, que había estado siguiendo a Kouya, escuchó su conversación. Se dio cuenta de que el cambio de opinión de Kouya se debía enteramente a Akemi. Decidió hacer que Akemi pagara por ello. Akemi declaró: ahora estás cosechando lo que sembraste. Al oír esto, Akiko perdió por completo la compostura. En ese momento crítico, el casero protegió a Akemi. Fue hospitalizado con una herida en la cabeza. Al ver al hombre que amaba tumbado en la cama del hospital, Akemi comenzó a dudar por primera vez de su venganza. Desde que comenzó la venganza, todas las personas importantes para ella se habían visto inevitablemente envueltas en ella. De camino a casa, Akemi recibió de repente un mensaje de texto del anciano. Había conseguido estafar 20 millones de yenes a la madre de Michio. Solo quedaba un último paso en su plan de venganza original. Sin embargo, Akemi temía que el anciano también pudiera sufrir desgracias por su culpa. Esta venganza le parecía completamente absurda.
Las palabras de Michio resonaban persistentemente en sus oídos. Se dio cuenta de que se había convertido exactamente en lo que Michio había descrito, aunque había arrebatado el amante a Tomomi, y le había arrebatado el prometido a Akiko, mientras utilizaba al anciano para asegurarse la fortuna de 20 millones de yenes. También había despojado a otros de su felicidad. El negocio de la floristería se había desplomado por su culpa. El casero había sido hospitalizado debido a sus acciones. Incluso Chiro se había visto privada de la oportunidad de reunirse con su padre, justo cuando se estaba ahogando en el remordimiento y la desesperación. El gerente de la tienda la llamó de repente. Resultó que, mientras Akemi estaba en el hospital, Michio había pasado por allí con el dinero, aparentemente para dar el pésame al propietario, pero en realidad para instar a Akemi a tomar una decisión. La tendera le dijo a Akemi que los lazos de sangre no lo eran todo en la vida, y que estar con alguien como Michio había sido un error desde el principio. Para animar a Akemi, le habló de su propia hija fallecida. En aquel entonces, al igual que Akemi, había criado a su hija sola. Después de luchar por criarla, había perdido la vida en un accidente. Cuando conoció a Akemi, vio reflejada en ella a su propia hija, por lo que la acogió amablemente. A lo largo de 5 años, había llegado a considerar a Akemi como su propia hija. Por eso, esperaba que Akemi pudiera dejarlo todo atrás y empezar de nuevo. Akemi se redescubrió a sí misma gracias a las palabras de la tendera. Llevó un girasol al hospital para expresar sus sentimientos a este hombre que la apreciaba. Luego fue a la empresa de Michio y rechazó con calma su propuesta de volver a casarse. La postura de Akemi dejó a Michio con una sensación de derrota. No había previsto que Akemi se le escapara de las manos. Más tarde, Akemi buscó a Kouya para expresarle sus disculpas. Le confesó que había sido ella quien había arruinado su vida. Posteriormente, un investigador privado le contó a Kouya todo el pasado de Akemi. Solo entonces se dio cuenta de que todo había sido orquestado para vengarse de Michio. Una vez logrado esto, Akemi sintió de repente una sensación de alivio sin precedentes, al observar a su adorable hijo, que se portaba muy bien. Akemi disfrutaba plenamente de esta vida. El casero también se enteró de la transformación de Akemi por el gerente de la tienda. Ambos estaban encantados, y sus persistentes preocupaciones sobre Akemi se disiparon. Sin embargo, esta tranquilidad resultó ser efímera. Akemi recibió una llamada repentina de un número desconocido, solo para descubrir que Michio se había llevado a su hijo. Al enterarse de la noticia, el casero se apresuró a acudir, decidido a recuperar a Chiro juntos. Cuando llegaron, Michio no opuso resistencia. Akemi nunca habría imaginado que Chiro se convertiría en la clave para romper las defensas emocionales de Michio. Al ver a su inocente y despreocupado hijo, Michio sintió un dolor indescriptible. Había estado sentado allí todo este tiempo, hasta que la llamada de su madre le hizo darse cuenta de que era ella quien había arruinado su vida. En ese mismo instante, el odio comenzó a crecer dentro de él. Resultó que Kazuya había desaparecido por completo después de estafarle su dinero. Por eso no tuvo más remedio que llamar a Michio, con la esperanza de que él pudiera ayudarla a encontrarlo. Incluso ahora, ella seguía creyendo que Kazuya la amaba de verdad. Michio sabía que todo era una farsa desde el principio, por lo que no tenía intención de involucrarse. Ahora nada importaba más que recuperar su propia felicidad. Pero su madre pronto lo localizó y le exigió saber por qué no había respondido a sus llamadas. Entonces su hermana sufrió un accidente. Michio corrió al hospital. Sin embargo, su madre, preocupada por un hombre, le bloqueó el paso. Insistió en que Michio encontrara al responsable. Michio recordó las maldades que su madre había cometido años atrás. El odio que había reprimido ya no podía ocultarse. Furioso, declaró que ya no quería ser su hijo. Kouya vio a su madre desplomarse en el suelo y se rió con alegría. En ese momento, se sintió liberado. Akiko fue trasladada de urgencia al hospital. Juró recuperar a Kouya. Incluso horneó las galletas de insectos que más detestaba. Sin embargo, Kouya, ahora consciente de los crímenes cometidos por la familia de Michio, nunca pudo reavivar su pasado. Después, Kouya recuperó las pruebas del soborno de Michio y se las entregó a Akemi, con la esperanza de que este material ayudara a Akemi a buscar justicia. Aunque sabía que Akemi y todo lo que había entre ellos existía únicamente por venganza, seguía agradecida por todo lo que habían soportado juntos. Sin embargo, Michio fue testigo de esta escena. En los últimos días, Michio seguía apareciendo cerca de la floristería. Akemi comprendió que, a menos que se ocupara de Michio de forma decisiva, Chiro podría ser secuestrada por él. Así que se dispuso a utilizar el contenido de la memoria USB para enviar a Michio a la cárcel, para proteger a Akemi y a la niña. El casero también se había mudado temporalmente allí. Los dos abrieron inmediatamente los archivos y descubrieron que se trataba de registros detallados de los sobornos de Michio a ministros del gabinete. El casero sabía que estas pruebas podían arruinar a Michio para siempre. Sin embargo, dada la implicación del ministro, temía que Akemi pudiera sufrir represalias. Instó a Akemi a que abandonara su búsqueda de venganza. Pero esta vez la determinación de Akemi era inquebrantable. Estaba decidida a llevar esto a cabo, pasara lo que pasara. Michio, sin embargo, no se quedaría de brazos cruzados. Volvió a llamar al investigador privado, con la esperanza de que pudiera recuperar la memoria USB de manos de Akemi.